La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 12 de Encuentros Infinitos. Qué emoción poder estar aquí otra vez. Y hoy quiero compartirles un poquito sobre mi experiencia reconociendo mis creencias limitantes. ¿Cómo entendí este concepto? ¿Para qué creo que sirven? ¿Qué nos vienen a enseñar? ¿Cuáles han sido las creencias limitantes más importantes que he logrado reconocer en mi propia vida hasta ahora? Y sobre todo, ¿cómo trabajar con ellas para poder acercarnos cada vez más a nuestra versión auténtica y cumplir nuestros sueños? No sé qué piensen ustedes, pero para mí la autenticidad es o debería ser una de las cosas más lindas que venimos a aprender en este mundo, porque si no tenemos la posibilidad de amarnos, aceptarnos, conocernos y reconocernos tal cual como somos, está muy cañón que lo podamos hacer en los demás y también en el mundo que nos rodea. Pero sobre todo creo que la autenticidad juega, en el caso de las creencias limitantes, un papel muy importante para poder asumir e integrar de mejor manera todas las circunstancias externas en las cuales no siempre tenemos la posibilidad de manipularlas o de decidir cómo queremos que sean. Entonces, cuando yo empecé como a sumergirme un poco más en todo este mundo de las creencias limitantes y que pude ejemplificarlo en mi propia vida, llegué a la conclusión de que una persona realmente auténtica hay de dos. Uno, o ya no tiene creencias limitantes porque ya las trabajó durante muchísimo tiempo y logró usarlas a su favor para que nada lo detenga y que nada lo haga dudar de sí mismo, que ese es como el top a donde todo mundo deberíamos llegar. O hay otra forma que yo le quise llamar una persona auténtica en construcción, que es alguien que constantemente se está cuestionando todas estas creencias para poderlas transformar en algo positivo y en algo que le funcione hoy en día y para el futuro. Yo me quiero posicionar en la versión 2. Creo que soy ya bastante consciente de muchas de las creencias limitantes que tengo, pero esto no quiere decir que las he podido trabajar como a mí me gustaría. Algunas creo que llevan más tiempo que otras porque vienen de más atrás, vienen desde la infancia o que han provocado como una marca muchísimo más fuerte en nuestras vidas. Entonces, hoy yo quiero compartirles algunas de las creencias limitantes que he podido reconocer en mi vida en estos últimos meses y que me han volado la cabeza porque creo que siempre supe que había algo que estaba ahí, pero no era consciente de que era algo que me limitaba o que me impedía desarrollar mi full potencial. Para esto quiero compartirte, por si no estás familiarizado con el término de la creencia limitante, la definición que yo quise construir con los diferentes referentes que fui tomando en estos meses, que lo escuchaba, lo veía o lo leía. Y esto es que una creencia limitante es una serie de ideas o de pensamientos preconcebidos que tenemos sobre el mundo, sobre nosotros mismos o sobre los demás. Estas ideas de cómo funciona el mundo no necesariamente son ciertas para todos. Nosotros, quien la está viviendo o quien la piensa, sí lo puede ver como verdadero o como cierto, pero no necesariamente lo son para los demás. Entonces, estas ideas preconcebidas están basadas en la acción. Esto quiere decir en la experiencia. Entonces, si están basadas en la experiencia, esto quiere decir que van a ser distintas para todos porque no todos experimentamos lo mismo y no todos percibimos lo mismo de esa experiencia. Vamos a decir que todos vivimos una experiencia traumática como el bullying, por ejemplo. Aunque todos vivimos esa experiencia, no todos la percibimos de la misma manera. Entonces, la creencia limitante a partir de esa experiencia va a ser distinta para todos. Aquí se va a ver si soy buena maestra o no, porque a veces siento que no explico las cosas muy bien. Pero bueno, voy a tratar de explicarme lo mejor posible. Entonces, a pesar de que estas creencias limitantes no poseen una verdad universal, lo que sí van a hacer es crear mi realidad. Si yo tengo esta creencia limitante de que soy tonta, de que soy lenta, de que soy mala para las matemáticas, esa va a ser mi realidad. Lo que yo creo es lo que voy a crear. Me parece muy bonito que además estos dos verbos vengan de la misma forma y que en primera persona ambos sean yo creo. Me parece muy cierto. Lo que yo creo, lo voy a crear. Es lo que voy a manifestar en mi vida. Porque en donde yo pongo mi atención, ahí está mi realidad. ¿Ok?
Entonces, quiero compartirles uno de los primeros ejemplos de los cuales yo fui consciente de una creencia limitante y que fui consciente hace muy poco tiempo. Y esta es todo el tema del sobrepeso, de la obesidad, de los gordos, de cómo vivimos, de cuál es nuestra realidad como personas gorditas, porque no hay que decirles gordos porque está feo. Y una de ellas, que de verdad, cómo se ha quedado plantada en mi cabeza, de verdad es impresionante. Hace muchos, muchos años, de las primeras veces que yo empecé a ir al nutriólogo, que fue hace, no sé, yo creo que yo tenía como 12 o 13 años, de verdad estaba muy chiquita. Iba con un nutriólogo que cuando te entregaba la dieta, el plan alimenticio, venía pues lo que sí podías comer, lo que no, bla, 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 bla. Y atrás traía como una serie de recomendaciones. El ejercicio, tomar agua, etcétera, etcétera. Y tenía una cláusula que decía, no existe gordo feliz. Así decía, no existe gordo feliz. Imagínense yo que tenía 12 o 13 años, que además yo sentía que era una niña muy feliz. Leí eso y me acuerdo perfecto que como que las primeras veces que lo leí dije, ay, qué exagerado señor, o sea, no creo que tenga razón. Pero me di cuenta, imagínense hoy que tengo 26, seguir hablando de esto es una creencia que me limita. Me la creí tanto que entonces yo estaba segura que al ser una persona, ya sea yo o quien sea, una persona con sobrepeso, con obesidad o con 2 kilos de más, no podía ser una persona feliz porque el cuerpo era lo que representaba si te merecías la felicidad o no te la merecías. Porque para mí era un tema de merecimiento. O sea, si no existe gordo feliz es porque los gordos no se merecen ser felices porque son gordos. Y fue un shock tremendo. Y yo creo que, bueno, desde que lo empecé a compartir aquí en el podcast, en el episodio 1, me di cuenta que ¿cómo es posible que todo el tema del peso o de la imagen física, porque vamos a hacerlo un poco más general? En mi caso fue el tema del sobrepeso, pero sé que para muchas otras personas es el complejo de no tener boobies, de no tener pompas, de no tener el abdomen plano, de el gordito que tenemos aquí en el brazo de tamalero. Entonces, esta creencia ha sido realmente limitante para mí porque por muchos años y durante mucho tiempo, y todavía a veces la recuerdo, esta frase de no existe gordo feliz, fue algo que marcó la diferencia entre si estaba feliz o estaba triste, entre si yo creía que me merecía ser feliz o no me merecía ser feliz. Todo el tema de las redes sociales, pues constantemente nos recuerdan o nos alertan de lo, entre comillas, importante que es tener el cuerpo perfecto, de cumplir con los estándares, entre comillas, de belleza. Me encanta decir entre comillas porque además lo tengo que decir porque no todo el mundo me está viendo. Entonces, cumplir y cubrir todos estos estándares que nos impone la sociedad, además de que es cansadísimo, crea una creencia limitante si no somos conscientes de que lo que estamos viendo no es la realidad. Entonces, una de las creencias limitantes con las que más he trabajado yo, obviamente, pues es el tema del peso. El tema de que no soy mi cuerpo, el tema de que soy algo más que un cuerpo físico y que este cuerpo físico sí se merece que lo traten bien, sí se merece que lo cuide yo con la comida, con el agua que tomo, con el ejercicio que hago, pero que también se merece disfrutar todos los placeres de la vida. Entonces, estoy segura que así como para mí ha sido el sobrepeso, como ya lo dije hace unos segundos, para muchas personas que me escuchan, el tema del peso o el tema del cuerpo, de cómo se tiene que ver lo que sea que tenga que ver con el cuerpo, ha sido una creencia que los ha limitado para ser felices, para desarrollar su potencial, para saber que son merecedores, porque todas estas creencias limitantes obviamente parten desde el miedo, desde el juicio, desde el no sentirnos lo suficientemente buenos para o no sentir que somos lo suficientemente merecedores de. Entonces, creo que el tema de lo físico es importantísimo. Yo de verdad creo que con absolutamente todas mis amigas y con toda mi familia, sobre todo con las mujeres, creo que no por un tema como de feminismo, sino por un tema de que así se ha dado y con las mujeres he podido hablar más al respecto. Me he dado cuenta de lo mal y de lo trastornadas que estamos en todo el sentido de nuestro cuerpo, de puta, ¿por qué no fui güera? ¿O por qué no tengo los ojos azules? ¿O por qué no tengo el pelo
chino y las chinas quieren ser lacias, o en mi caso, ¿no? Yo que soy súper blanca, que en muchas ocasiones me dijeron como, ay, no, ya vete a broncear, estás blanquísima, no sé qué, y que de verdad, aunque suene como una tontería, en muchos momentos de mi vida dije, puta, ¿por qué nací con este color de piel que lo pones un minuto al sol y se pone rojo, rojo, rojo? Entonces, lo que yo quiero transmitirles el día de hoy a partir de mi ejemplo de la creencia limitante sobre el peso es que ustedes puedan identificar cuáles son las creencias que los han estado limitando a ser felices, a ser auténticos, a amarse y aceptarse tal cual como son, y también el poder crear una realidad que sea maravillosa para ustedes. Otro ejemplo que quiero compartirles sobre las creencias limitantes es sobre el mundo intelectual. Cuando yo estaba en la escuela, desde, no sé, secundario, prepa, la verdad es que, pues obviamente yo estaba en mil cosas que no eran la escuela. O sea, yo quería hacer absolutamente todo menos estar en la escuela. Yo decía, no, yo Hollywood, yo la vida, yo actriz, yo cantante. Yo siempre, pues como ya les he dicho, pues estaba yo muy clara de lo que quería hacer, ¿no? Que quería estar como en todo este mundo del show business. Y definitivamente mi hemisferio izquierdo, que es el que controla toda la parte analítica, matemática, racional, lógica, pues no es mi parte del cerebro más desarrollada. Yo tengo muchísimo más desarrollada la parte artística, ¿no? Todo lo visual, lo manual, lo que se ve bonito, toda la parte del arte, así de poderme estar en un escenario y compartir y hablar como merolica, como ahorita. Y eso antes yo no lo sabía, obviamente. Yo no sabía que el cerebro se dividía en dos hemisferios y que uno se encargaba de una parte y el otro de otra. Yo no tenía absolutamente ni media idea sobre esto. Y entonces a mí desde secundaria me empezó a costar muchísimo trabajo. Matemáticas, física, química, todas las ciencias, de verdad era un pain in the ass. O sea, era algo terrible para mí. Porque además en muchos momentos sí traté de hacer un esfuerzo pues por mejorar esa parte, porque yo decía, no, es que no puede ser que a todo mundo le salga menos a mí, porque además cuando estamos en esta creencia limitante, de verdad creemos que somos los únicos en el mundo a los que nos pasa. Y entonces yo podía hablar con todas mis amigas y que mis amigas me dijeran lo mismo, pero decía, no, es que a mí, yo estoy peor. O sea, yo estoy peor porque saqué 0.5 décimas menos que tú. Entonces, sobre todo en prepa, cuando yo ya tenía como esta idea de que quería dedicarme al mundo de la actuación y que no quería como pues dedicarme a algo científico, porque además yo sabía que no era mi fuerte. Yo tenía maestros que eran de verdad muy, muy rudos y muy poco, pues no es que no sé si es empáticos o conscientes o no sé cuál sea la palabra, pero eran muy mala onda y de verdad nos hacían sentir como unos inútiles, de verdad. O sea, era, ¿otra vez vas a sacar 5? Uy, no, ya, ¿cuánto vas a sacar, Valeria? 0, ¿verdad? Ah, sí, perfecto. Entonces no importaba cuánto esfuerzo hiciera yo por mejorar en esas materias. Yo tenía tan interiorizado más bien, que era tonta, que no servía para matemáticas, porque además yo decía, la gente que no sirve para matemáticas es estúpida, porque así es como me vendieron a mí la idea, que la gente que no sabe hacer una, ya ni me acuerdo de los nombres, pero no sé, o sea, una integral, es porque es estúpido. Entonces yo durante todo el tiempo que estuve en preparatoria, que no me salían las integrales y todas estas fórmulas y cosas que se me hacían súper complicadas, yo decía, no, pues que yo soy tonta. O sea, soy tonta. Y entonces voy a ser actriz porque soy tonta. De verdad, se los juro que hubo un momento de mi vida en el que sí lo pensé. O sea, si yo soy buena para actuar, o si soy buena para cantar, o si soy buena para bailar o para lo artístico, pues es porque soy tonta, porque la gente inteligente es la gente matemática, científica, física, química. Cuando salgo de la universidad y pasan una serie de cosas que como que yo ya había conocido esto de los hemisferios y dije, bueno, entonces yo me identifico con el derecho, pero pues seguro sigo siendo tonta, yo en mi creencia limitante, o sea, atorada en mi creencia limitante. Pasaron muchos años y cuando yo fui maestra y estaba yo del otro lado, un día que se va a quedar marcado por el resto de mi vida en mi mente y en mi corazón. Estaba yo en la sala de maestros junto a mis compañeros maestros. Yo era de las maestras más jóvenes, bueno, mises, porque no tengo maestría, pero estaba yo ahí echando la chorcha, platicando, y una maestra, que era obviamente de una materia de ciencias, se refirió a una de sus alumnas, que también era mi alumna obviamente, como
es que esta niña es estúpida. Es estúpida porque no entiende nada y ya le expliqué todo 80 veces, pero ella es estúpida, es muy tonta. Esa niña va a ser la típica, esto que estoy diciendo es así, literal. Esa niña va a ser de las típicas, mientras me caso, que va a estudiar cualquier cosa, se va a casar y va a ser ama de casa forever y no va a hacer ninguna otra cosa. Además, como si ser ama de casa fuera algo malo, ¿no? Pero bueno, dijo cosas muy, 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 muy feas sobre la niña de 15 años, además, que gracias al cielo yo sí conocía un poco más de su background y yo había tenido la oportunidad de verla hacer muchas otras cosas aparte de resolver una ecuación o resolver cualquier cosa que tuviera que hacer en su materia. Entonces se refirió a ella como estúpida, como tonta, como una persona inútil. Algunos de los otros maestros le dieron la razón, obviamente eran maestros que también se dedicaban a la ciencia y dijeron, sí, no, es que está bruta, es bruta la niña. Y yo pues estaba sulfurada, o sea, yo uso el sulfure como un enojo extremo. Entonces yo estaba escuchando y decía, ay, no te metas, hasta que exploté. Y entonces le dije a mi compañera como de manera bastante respetuosa, porque pues tampoco, ¿no? Pero le dije como, mira, yo respeto tu punto de vista porque es el tuyo, pero creo que uno, tienes que ser muy cuidadosa de cómo te refieres de los demás. Y dos, tienes que pensar que es tu alumna y que no porque no sea buena para tu materia quiere decir que no sea buena para nada. Porque la niña dibuja increíble, canta maravilloso, hace patinaje artístico. O sea, porque además, obvio, la niña tenía todas estas habilidades artísticas súper desarrolladas, porque desde chiquita la metieron a piano, a baile, a patinaje, a 1000 cosas. Obviamente la maestra se quedó en shock total. Y ese día fue el día en el que yo entendí que yo no era tonta por no poder hacer una fórmula, una ecuación, una integral, sino que yo tenía otras herramientas y tenía otras aptitudes. Tristemente no fue la única vez que me pasó eso. Me pasó otra vez también con otra niña y otro maestro dijo algo así como que puta, pues qué bueno que la niña es medio buena para hablar porque pues no la va a armar haciendo otra cosa. Y entonces yo le dije, no manches, ¿sabes todo lo que puede hacer hablando? Le dije, qué triste, porque seguro mis maestros se referían así de mí en algún momento y decían, esta niña que se la pasa hablando, que se la pasa soñando despierta, casi hablando sola, cantando todo el día. Dije, y sí la armé, sí la estoy armando en la vida y sí estoy pudiendo hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me encanta y no tengo que ser buena para lo mismo que tú. Creo que es muy importante que reconozcamos estas creencias limitantes porque a mí me limitó muchísimo tiempo a sentirme confiada de lo que yo podía hacer, a darle un valor a lo que yo hacía. Y hoy yo entiendo que sin demeritar el trabajo de absolutamente nadie, mis maestros, esos que tanto se quejaron, esos que tanto me regañaron, esos que tanto me hicieron menos, no podrían hacer lo que yo puedo hacer en un escenario. Muy probablemente no se podrían sentar aquí durante 40 minutos a hablarles sobre algún tema que no sea el suyo. Y yo no puedo hacerlo de ellos. Y está maravilloso y está súper chido porque eso es lo chido de la vida, que cada quien puede hacer lo que sea y que cada quien tiene esta posibilidad de creer en lo que quiera creer, pero a partir de eso que voy a creer es lo que voy a crear. Obviamente, muy probablemente, esos maestros tenían issues de sueños que no cumplieron, de creencias que los limitaron a ellos mismos, que les dijeron, si no eres bueno para matemáticas, no vas a ser bueno para nada, y por eso están soltando como, pues no este veneno, pero por eso están soltando tal vez estos comentarios tan negativos. Es muy importante, amigos míos, que detectemos qué creencias son nuestras y qué creencias vienen de los demás. Y esto no con el afán de juzgar, no con el afán de decir mis creencias son mejores que las tuyas. Yo creo que, como en todo en la vida, todo mundo hace lo que puede con lo que tiene. Muy probablemente yo he tenido que romper con ciertas creencias dentro de mi casa, ciertas creencias que a lo mejor mi mamá o mi papá a ellos les inculcaron y entonces ellos me las inculcaron a mí y yo ahora me he dado cuenta que no me funciona. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la religión. Ya luego voy a hablar del tema, pero a mí la religión es algo que me da miedo. Me da miedo porque toda la vida fui en una escuela súper católica y en donde se me enseñó que todo estaba mal y que todo era pecado y que todo era una penitencia.
y yo hoy me doy cuenta que eso no me funciona, ¿no? Entonces, romper con esas creencias que vienen de tantas generaciones, que además mucha gente en mi familia es súper religiosa, pues ha sido complicado y ha sido difícil, y es decir, esta creencia me limitaba a mí porque no me permite amar a todo mundo, no me permite ver a todo mundo como un ser auténtico, perfecto y maravilloso, pero si a ti te funciona está perfecto y nos la llevamos súper cool. Entonces, en el proceso de detectar estas creencias que nos limitan, nos vamos a encontrar como con pequeñas ramificaciones de las mismas creencias. Es importante que seamos pacientes con nosotros mismos, y es importantísimo que si hay algo que tenemos que hablar con otra persona para poder romper con esta creencia, pues lo hagamos desde un lugar amoroso, desde un lugar de una comunicación asertiva, y no desde el punto de tratar de imponer mis propias creencias en los demás. A manera de que vamos creciendo, pues creo que sí, como a veces hasta inconscientemente, como que vienen estos cuestionamientos de ¿por qué creo en esto? O sea, ¿sí lo creo realmente o es algo que me dijeron que tenía que creer? A mí, por ejemplo, la gente que es homofóbica, no, o sea, no la concibo. Me explota la cabeza, de verdad, me explota. Porque justo creo que una de las grandes maravillas de la vida es darnos la posibilidad de entender que todos somos diferentes, y como lo dije hace rato, que cada quien puede creer lo que quiera creer y cada quien va, en este caso, a amar a quien quiera amar. Entonces, es importantísimo recordar que la oscuridad no se combate, no se lucha contra ella, sino se ilumina. Entonces, todas estas creencias limitantes que van surgiendo a lo largo de nuestra vida, o que vamos siendo conscientes de ellas, lo más importante es no ir en contra de ellas, sino decir, a ver, ¿por qué creo en esto? ¿Quién me dijo que tenía que creer en esto? ¿Es una creencia externa? Llámese que me la dijeron mis papás, me la dijeron mis amigos, mis maestros, o es algo que yo creo o que me estoy creyendo a partir de algo que escuché o que vi o que me dijeron directamente a mí. Como el tema de lo de no existe gordo feliz, ¿no? O sea, el no existe gordo feliz, pues tal vez no era culpa tanto del nutriólogo, sino de yo que lo leí tanto y que, o sea, como que hice tanto ejercicio mental por decir, no existe gordo feliz, no existe gordo feliz. Entonces yo no me merezco ser feliz porque estoy gorda. A los 13 años, Dios mío, santo Dios. Entonces, la manera en la que yo me hablo a mí mismo es la manera en la que le hablo al entorno. Aceptemos que todo mundo trae sus creencias limitantes, estas creencias que vienen desde el juicio, desde el miedo, desde el no me siento lo suficientemente bueno para. Y lo más grave del tema es que si no somos conscientes de estas creencias limitantes, bueno, punto número 1 y más importante, no vamos a poder cumplir nuestros sueños, porque siento yo que estas creencias limitantes son las primeras en la fila del autosabotaje. Son las primeras que nos dicen, no vas a poder. No vas a poder grabar tu podcast, en mi caso, de 30 minutos en una corrida. No vas a poder llegarle a más gente porque lo que tú tienes que decir no es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy consciente de que lo que yo me estoy diciendo a mí misma es lo que le voy a decir a mi entorno, hay que entender también que si alguien todavía no es consciente de sus creencias limitantes, lo más probable es que va a tratar de imponernos esas creencias en nosotros. La conciencia es el paso número 1. Cuando somos conscientes ya dimos 4 o 5 pasos adelante. Entonces, no nos echemos para atrás y más bien seamos pacientes con este proceso, porque a veces sí es doloroso y difícil. Yo hoy les compartí 2 de mis creencias limitantes más importantes, pero hay millones, porque todos cargamos como con esta mochilita. Entonces, estas 2 creo que sí han sido de las más trascendentales o de las que más me han marcado, y la manera en la que yo he podido trabajarlas es la siguiente. Creo que una de las claves más importantes en el trabajo de transformar estas creencias limitantes es la compasión. Cuando nosotros somos compasivos, tenemos esta oportunidad, como lo dije hace rato, de entender que los demás piensan diferente, pero también de darnos a nosotros el chance de cuestionarnos y de cambiar de opinión, porque para eso estamos aquí. Lo único constante es el cambio. Entonces, tal vez hay una creencia en un momento anterior que me funcionaba, con la que yo iba de acuerdo, con la que decía, sí, esto está chido, me dijeron que así es y así va a ser, y que a lo mejor en otro momento de mi vida surja algo diferente y yo me dé cuenta que necesito transformar esa creencia. Tal vez a mí me pase con la religión. Si tú me estás escuchando y eres súper religioso, créeme, ha sido para mí un trabajo bien difícil como de aceptación. Y no soy atea, solamente me da mucho miedo la iglesia como institución.
Entonces, pero puede ser que en algún otro momento de mi vida regrese a esta creencia. Lo importante es que sea una creencia mía, que sea una creencia construida por mí y no por los demás y no por estos constructos sociales de las cosas tienen que ser así, porque eso nos limita y eso nos encierra en una jaula de la cual no vamos a poder salir y no estamos aquí para estar enjaulados. Ahorita sí porque es cuarentena, pero después ya no. Entonces, la compasión es clave en el trabajo de las creencias limitantes. Cuando yo era Miss, me encanta poner ejemplos de cuando yo era Miss, pero cuando yo era maestra, les ponía un ejercicio a mis alumnos que me parece muy lindo y me parece que es una de las herramientas más importantes para detectar las creencias limitantes. Yo les preguntaba cuál era su sueño más grande. En este caso vamos a decir, bueno, más bien, para efectos de este episodio número 12 del podcast, yo los quiero invitar a que hagan una lista de sus sueños. ¿Cuáles son los sueños más grandes que tienen? ¿Cuáles son estas cosas que mueren por conseguir? Ya que esa es la lista de los sueños, vas a contestarte las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo te debería tomar cumplir ese sueño? El debería no por el deber, sino ¿cuánto tiempo crees tú que te puede tomar cumplir ese sueño? ¿Qué necesitas para cumplir ese sueño? ¿Qué vas a hacer para cumplir el sueño? Porque no es lo mismo que lo que necesitas. Lo que necesitas a lo mejor es dinero, por ejemplo, pero lo que vas a hacer es trabajar para conseguir ese dinero, ¿me explico? Entonces, ya que haces la lista de sueño y contestas estas 3 preguntas, la última pregunta es, ¿qué te impide conseguir ese sueño? Para mucha gente van a ser factores externos, para mucha gente van a ser factores internos. La respuesta de esta pregunta, ¿qué te impide conseguir tus sueños? Ahí están tus creencias limitantes, porque ahí va a salir lo que tú crees sobre el mundo y sobre ti mismo. No, es que a mí me impide cumplir mi sueño de hacer un podcast el que no tengo una cámara profesional. Ok, ahí está mi creencia limitante. Creo que si no tengo una cámara profesional no puedo grabar un podcast. Perfecto. Me impide cumplir mi sueño de bajar 10 kilos que no tengo una caminadora en mi casa. Ok, otra vez le estamos echando a los factores externos. Entonces, este ejercicio la verdad es muy sencillo. Es un tip que parece a lo mejor de primaria, pero de verdad que sale información súper importante en este ejercicio y se los súper recomiendo. Entonces, para recapitular, la compasión es clave, otra vez, es clave. Número 2, tú creas tu propia realidad. Lo que tú crees es lo que vas a manifestar a tu vida. Eso es ley de vida. Así es. Lo que yo creo es lo que voy a crear, es lo que voy a traer a mi vida. Entonces, qué chingón que si tenemos esta posibilidad de crear nuestra propia realidad, pues hay que escoger cosas chidas que creer. Si yo puedo crear mi realidad, voy a crear cosas que me permitan una realidad maravillosa para disfrutar el tiempo que yo esté en esta vida y para que mi estancia en esta vida sea maravillosa, con sus altas y sus bajas, con su luz y su oscuridad. Eso ya lo sabemos, no pasa nada y hay muchos factores externos que no podemos controlar, pero lo que sí puedo controlar es mi reacción. Si puedo controlar mi reacción, puedo controlar mi creencia. Y si esta creencia me está impidiendo ser quien yo quiero ser, pensar lo que quiero pensar, sentir y hacer lo que quiero hacer, voy a cambiarla, voy a transformarla en algo que sume a mi vida, que me permita acercarme a mi ser auténtico y sobre todo que me ayude a cumplir mis sueños. Espero que les haya gustado este episodio, espero que hagan el ejercicio de los sueños. Es un ejercicio lindísimo y además es como de mucha conexión interna, porque a veces creemos que tenemos sueños muy utópicos y cuando lo ponemos en papel nos damos cuenta que no es tan difícil. Nada es tan difícil y nada es tan imposible si nosotros decidimos pensar que es así. Creemos una realidad mejor a partir de nuestras creencias y permitámonos sentarnos con estas creencias limitantes para transformarlas, no para destruirlas. La luz no se combate, la luz se ilumina. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.